8:47, amigos. Queremos compartir con ustedes información muy importante que ha dado a conocer la Organización Mundial de la Salud. Ahí tenemos a toda pantalla este encabezado que en realidad llena de optimismo luego de 3 años de tanto dolor, tanta incertidumbre por la pandemia. La OMS pone fin a la alerta máxima por la COVID-19. Tenemos información refería a este tema. La OMS ha levantado hoy la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19 que se había declarado desde el 30 de enero del 2020. Esto debido a la dramática reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global. Esta, sin duda, es una noticia histórica, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado en los últimos 3 años, desde el inicio o de los primeros casos registrados, la llegada del virus a nuestro país, más de 200.000 compatriotas peruanos y peruanas muertas y muertos. Definitivamente es un episodio en nuestra historia dolorosísimo, pero en este punto, con esta decisión o esta declaratoria del OMS, se pone fin a la alerta máxima por la pandemia COVID-19, que es básicamente un hito histórico, ¿no? Del fin de esta pandemia. Ya lo señalas tú, después de tanto dolor que ha causado la pandemia a nivel global, más de 6 millones de muertes en el Perú, lo comentamos, más de 200.000 peruanas que fallecieron a causa de este virus que puso en evidencia la precariedad, por ejemplo, de un sistema de salud que ha tenido rezagos muy importantes en la economía peruana, en la economía global y que, bueno, finalmente ahora se entra a una nueva fase, a la cual todos esperábamos llegar a nivel global. Y además hay que tener en cuenta que ya contamos con las vacunas, que finalmente estas vacunas han sido fundamental, han sido importantísimo para poner freno a este virus, para minimizar los efectos de este virus que, como reiteramos, tanta desesperanza ha generado en el mundo, sobre todo en nuestro país, en el Perú. Claro. Y solamente una breve reflexión, ¿no? A 3 años de la declaratoria de la emergencia internacional por la pandemia del COVID y hoy un momento histórico en el que se declara ya que se levanta esta emergencia internacional, esta alerta internacional máxima, deberíamos reflexionar y ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué hemos aprendido sobre esto? Al inicio recuerdo muchas veces que se señalaba esta pandemia o esta situación nos va a hacer mejores como país, como personas, como individuos. ¿Se ha cumplido eso o solamente se quedó en una esperanza y una retórica que lamentablemente en una situación tan dolorosa no se pudo cumplir? Así que, ¿qué hemos aprendido como país y qué hemos aprendido como sociedad, como personas de a pie, ¿no? Recordábamos el inicio de esta pandemia, 2020, cuando dieron esta primera cuarentena, donde no podíamos comunicarnos, salir, tener contacto físico con nuestros familiares, por ejemplo. Entonces, hay que reflexionar en torno a lo que ha representado esta etapa tan dolorosa para el mundo y en lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, ¿no? Desde el Estado, desde los gobiernos, pues incidir muchísimo en infraestructura, por ejemplo, infraestructura para la salud, porque muchas de estas muertes que se han registrado en el Perú, por ejemplo, es porque no había la capacidad sanitaria para atender al gran número de contagios que tuvimos, por ejemplo, en la primera o en la segunda ola.